Dios le bendiga, mis queridos hermanos, amigos, personas que nos ven desde cualquier parte del mundo. En esta hora eh, vamos a hablar un poco de la palabra de Dios en lo que respecta a las guerras espirituales. Vamos a abordar algunos puntos que yo sé que serán de mucha bendición para todos los que escuchan y ven este video, porque la palabra de Dios establece: mi pueblo perece porque no tuvo conocimiento. O sea, en estos caminos el conocimiento de las cosas del Señor y del mundo espiritual es muy importante para nosotros llevar una vida de éxito en el Evangelio. Vemos aquí eh, en la segunda carta de los Corintios, su capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué me quiere dejar dicho esto? Que nosotros somos parte del ejército de Dios. O sea, que tenemos una guerra, una lucha. Ustedes saben que cuando hay una guerra, lo primero que las personas, especialmente los soldados, tienen que tener son armas, armaduras, armamentos de diferentes tipos. Y por lo regular en la guerra siempre predomina el que tenga mejor armamento, el que vaya mejor equipado, el que tenga más poder. Asimismo es en la vida del cristiano. Esto es una guerra espiritual. Tenemos un adversario que le llaman el diablo, que tiene a su disposición un ejército de demonios de diferentes rangos. Entonces esas personas son enemigos de la justicia, enemigos de la verdad, enemigos de usted y de mí que somos cristianos. Entonces nos van a hacer la guerra en todos los frentes. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos llevar a cabo el propósito de Dios. Porque ellos saben que nosotros somos las únicas personas que tenemos la autoridad dada por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para frenar y deshacer las obras de Satanás. La palabra dice que el enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Pero Jesucristo dijo: mas yo he venido para deshacer las obras de Satanás y para dar vida y vida en abundancia. Entonces, hermano, como tenemos una guerra, tenemos que discernir y saber cuáles son los instrumentos que Dios ha puesto en nuestras manos para nosotros defendernos contra todos los ataques del enemigo y vencer y estar firme. Por eso voy a tratar en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, específicamente donde habla de la armadura de Dios. O sea, como esto es una guerra espiritual, usted no puede usar armadura suya, no puede usar armadura carnal ni armadura humana. Tiene que utilizar la armadura que Dios ha dejado para que la iglesia de Jesucristo pelee, para que la iglesia de Jesucristo obre. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestro entendimiento, con nuestro conocimiento, con nuestras armaduras, dañamos todo. Pero cuando nosotros nos ceñimos a la palabra de Dios y hacemos conforme a lo que en ella está escrito, pues nosotros vamos a tener éxito. Entonces, esta breve enseñanza, yo sé que va a ser de mucha bendición, porque hay muchas personas en el Evangelio que llevan años orando por ciertas cosas y no reciben respuesta, o cuando el Señor envía la respuesta, viene el enemigo y se roba la bendición. Y usted dice: ¿cómo es así que yo le oro al Señor y el Señor me envía respuesta y el enemigo se la roba? Sí, hermano, déjeme decirle que sí. Satanás es el príncipe de la potestad de los aires, o sea, está en las regiones celestes, allá arriba. Entonces, cuando usted ora,
lo primero que él hace es hacerle oposición para que las oraciones suyas no lleguen hasta la presencia de Dios. Las oraciones suben al Padre como un incienso, como un perfume aromático, pero el enemigo se la ingenia para poner una nube de tinieblas, y cuando ese incienso sube, pues trata de bloquearlo. Y si nosotros no somos insistentes en la oración, si no oramos con fe, fervientemente y con insistencia, pues las oraciones no van a llegar. Por eso ustedes ven que muchas veces nos ponemos a orar y sentimos como un bloqueo, sentimos como una especie de distracción, no nos concentramos, sentimos como que la oración no está sintiendo muchos efectos, y eso es así, hermanos. Eso es porque cuando nos levantamos a orar, nos ponemos de rodilla a orar o de pie o como sea, que estemos orando al Padre, vamos a tener esa oposición. Pero si nosotros insistimos y oramos con más fe, con más fervencia, vamos a ver que ese bloqueo, esa nube, se va a romper y la oración va a llegar. En una ocasión el Señor Jesús, antes de ser entregado, se puso a orar y oró. Le dijo a los apóstoles, a Pedro, a Juan, que lo ayudaran a velar con él 1 hora. Y él se fue y oró, y cuando vino lo encontró durmiendo. Y él dijo: ¿por qué no han podido velar conmigo 1 hora? Cuando viene a ver, el enemigo le estaba haciendo la guerra para que ellos se durmieran y no pudieran interceder por el maestro. Y vemos que Jesús oró una vez y volvió, porque al parecer él sintió que todavía no estaba satisfecho, no tenía la victoria en las manos. Debemos orar hasta que sintamos que tenemos esa seguridad, que tenemos la victoria de Dios en nuestras manos. Y el Señor Jesús volvió y oró las mismas palabras, y volvió y encontró otra vez a los apóstoles durmiendo, y volvió y oró la tercera vez. Ya en la tercera oración, la tercera vez que el Señor oró, entonces ya él tenía la victoria en sus manos. Ya él había neutralizado todos los ataques de la tiniebla. Pero vemos que el Señor Jesús tuvo que orar fervientemente, y no solamente una vez, tuvo que hacerlo en 3 ocasiones. ¿Por qué? Porque la primera, cuando viene a ver, recibía mucha oposición, y las cosas no tenía el control como él quería, no dominó la carne, las tinieblas eran tantas que era la opresión muy grande. Pero cuando volvió en la segunda ocasión, insistió más en la oración, pues fue ganando más terreno. Ya en la tercera vez tenía la victoria total que el Padre le había entregado. Asimismo es nosotros. Cuando nosotros nos levantamos a orar, tenemos que tener discernimiento de que tenemos guerra en los aires. El enemigo se va a levantar para distraernos, para que la oración no llegue. Entonces, después que la oración llega, que llega al Padre y el Padre envía la respuesta, pues vemos que el enemigo la intercepta para que no nos llegue a nuestra vida. Y usted dirá: ¿y esto es verdad? La palabra de Dios registra en el libro de Daniel que cuando Daniel dispuso su corazón a buscar a Dios y a humillarse delante de su presencia, empezó a orar, a confesar sus pecados y a clamar a Dios. Dice la palabra que en el momento que él dispuso su corazón, sus oraciones fueron oídas en el cielo, y el Señor envió un ángel para que le llevara respuesta. Y dice la palabra que el ángel fue retenido por un principado satánico. Un principado es como una especie de presidente en una nación, pero en los aires. Un principado satánico se le opuso, y tuvo que venir el ángel Gabriel, que es un príncipe en el ejército del Señor, para ayudarlo, para que él llevara la respuesta. O sea, hoy en día, cuando viene a ver, usted está orando por algo y ha sentido que la oración ha sido escuchada, pero que la respuesta no ha llegado. Se puede ser porque hay oposición. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Seguir insistiendo, seguir orando. Veo que Daniel siguió orando hasta que él recibió respuesta. Cuando oramos, abrimos como una especie de portal. La presencia de Dios, mientras más oramos, es más notoria en nuestra vida, y eso crea como un portal espiritual directamente hasta la presencia de Dios, que cuando mantenemos la oración, pues ese portal se mantiene abierto. Y cuando usted se pone a orar, pues usted ora con facilidad porque hay un portal abierto. Pero cuando nosotros nos descuidamos en la oración,
ese portal se cierre. El enemigo logra poner otra vez esa nube de tiniebla para que las oraciones no lleguen. Entonces ahí tenemos que romper eso, orar con más insistencia para que las oraciones puedan llegar. Por eso es que la palabra manda que oremos en todo tiempo, que oremos sin cesar. Cuando nosotros tenemos ese portal espiritual abierto, tenemos la presencia de Dios siempre, y ese portal se mueve para donde quiera que nosotros nos movemos. O sea, si salimos para el trabajo, ese portal abierto va con nosotros, esa cobertura, y de ahí podemos clamar y tenemos una conexión directa con el cielo. Vemos los profetas del Antiguo Testamento que cuando iban a dar un mensaje de Dios, especialmente el profeta Elías, decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué él estaba en la presencia? Porque ese portal estaba abierto, porque él siempre mantenía una comunión, una vida de oración con Dios. Y en esta enseñanza, pues vamos a enseñarle, conforme a la palabra, cómo nosotros mantener esa comunión, ese portal abierto, esa comunión con el Espíritu Santo, esa comunión con el Padre. La oración es un factor fundamental en la vida del creyente. Si no oramos, estamos vencidos. No importa el conocimiento que usted tenga, si nosotros no buscamos al Señor en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, congregándonos, porque la comunión con los hermanos, ese ambiente de gloria que se vive en la iglesia nos fortalece. Y también cuando oramos los unos por los otros, también recibimos cierta bendición. Siempre, hermano, ore por sus hermanos. Nunca deje de orar por sus hermanos. Usted no sabe la situación por la cual él está pasando, y la oración suya lo va a fortalecer. Asimismo, usted se fortalece. Cuando usted ora por los otros, usted se fortalece porque usted está conectado con la presencia, y usted se fortalece también y recibe bendición. Pues vemos aquí, dice la armadura de Dios, dice el versículo 10 del capítulo 6 del libro de los Efesios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vemos aquí un punto principal y esencial. Nosotros debemos de fortalecernos en el Señor. No se fortalezca en su conocimiento, en su sabiduría, en lo que usted pueda hacer por sus propios medios. Esto no funciona en la vida espiritual. Aquí lo que funciona es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros buscamos la fortaleza del Señor, entonces nosotros lo vamos a poder todo. Dice la palabra de Dios que el Señor es que da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Siempre en medio de las oraciones, pídale al Señor que lo fortalezca. Padre, dame de tu fuerza, fortaléceme Dios del cielo. Porque dice la palabra que nadie será fuerte por su propia fuerza. Y el mismo Señor Jesús dijo en sus palabras: sin mí, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces siempre nosotros debemos fortalecernos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, pensamos en las cosas de arriba, pensamos en las cosas espirituales, y recibimos la fuerza de Dios. ¿Para qué? Para nosotros andar conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso que debemos fortalecernos en el Señor Jesucristo. Y dice: y en el poder de su fuerza. Aquí en el poder de su fuerza, gloria a Dios, santo es el Señor, entendemos que es en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros debemos continuamente pedir la dirección del Espíritu Santo, porque nosotros no sabemos orar conforme a Romanos 8, 26 y 27. Dice que somos débiles en la oración, que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. O sea, debemos fortalecernos en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza. O sea, en el Señor y en el Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6: no con fuerza ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor.
O sea, esto no es lucha, esto no es cuestión de hombre, ni de sabiduría de hombre. Esto es cuestión del poder y de la fortaleza de Dios. O sea, debemos poner nuestra confianza en el Señor Jesús y fortalecernos en el poder de su fuerza. Buscar al Señor. Señor, lléname de tu presencia. Dame poder, dame autoridad. Tú dijiste que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pídale al Señor que lo bautice con el Espíritu Santo y que le dé los géneros de lengua. Que esas son oraciones poderosas en el Espíritu para destruir fortaleza. Gloria a Dios. Así que fortaleceos en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza. Dice ahora, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros nos descuidamos espiritualmente, pues nos va a dar con todo y nos va a derribar. Muchas personas han sido destruidas por un descuido espiritual. Pero cuando nosotros nos mantenemos, gloria a Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, podemos estar firmes contra todas las acechanzas. Vemos como la palabra especifica la armadura de Dios, no las nuestras. La armadura del Padre, la armadura de Dios, lo que Dios ha dejado para que nosotros nos defendamos. Y aquí más adelante nos da cuáles son esas armaduras. Lo que han visto por lo regular películas, especialmente películas antiguas, películas romanas, vemos que los soldados se cubrían de una armadura desde la cabeza hasta los pies. Y el apóstol Pablo, haciendo referencia a esas armaduras, llevándola al lenguaje espiritual, para que nosotros podamos entender de lo físico a lo espiritual y de lo espiritual a lo físico, pues él relata cómo un soldado tiene coraza, tiene yelmo, tiene escudo, tiene calzado, o sea, tiene un blindaje. Eso es para impedir que las armas del enemigo pues lo penetren y lo afecten. Cuando una de esas armaduras falla, pues nosotros somos vulnerables, tenemos parte del cuerpo vulnerable para los ataques. Por eso el Señor nos manda que nosotros debemos cubrirnos desde la cabeza hasta las plantas de los pies con las armaduras de Dios, con la armadura de Dios. Entonces vemos aquí, ¿por qué que debemos cubrirnos con la armadura de Dios? Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, allá arriba en los aires. Lo primero que cuando usted empieza a orar, eso es una guerra, se levantan las fuerzas del enemigo a tratar de imponerse para que lo que usted está haciendo no llegue a la presencia de Dios. Pero nosotros tenemos quien nos defienda. Nosotros tenemos un ejército de ángeles que el Señor ha dispuesto al servicio de los que creen en el Señor para que nos ayuden en lo que es todo lo que nosotros necesitamos. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. O sea, cuando usted acciona con todas las armaduras de Dios, ese ángel viene con todas esas armaduras para hacer que la voluntad de Dios se cumpla en su vida, para que las cosas por las cuales usted está orando y que el Señor quiere que lleguen a su vida, pues le llegue. Gloria a Dios. Vemos que los ángeles también son mensajeros que llevan la respuesta. Traen respuesta y llevan respuesta. Llevan oración y traen respuesta del cielo. Por eso es que debemos siempre pedirle al Señor que envíe ángeles, aparte del que tenemos asignado, que envíe más ángeles. ¿Para qué? Para que en caso de que estemos haciendo guerra espiritual fuerte, tengamos una cobertura más poderosa. Entonces, dice en el versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Cuando llegue el día de la tribulación, del desánimo, del cansancio, aférrese en Dios, tome la armadura de Dios para que podáis resistir. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firme. No haga como hacemos muchas veces los cristianos, que cuando estamos pasando procesos y dificultades, pues nos
nos abandonamos a la suerte. No, hermano, en esos momentos cuando usted tiene que levantarse, tomar toda la armadura de Dios, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza y agarrar toda la armadura que el Señor ha dispuesto y hacer guerra. Porque la palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si nosotros no le hacemos guerra, pues el enemigo no va a huir. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, cogemos la armadura de Dios y le hacemos guerra, el enemigo va a tener que irse. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a echar. Gloria a Dios, porque Él va a decir: wow, esa cobertura que Dios ha puesto en ese siervo, en esa sierva de Dios, es impenetrable. Entonces yo no puedo perder mi tiempo con Él. Déjame irme para otro lado a esperar que Él se debilite para yo venir a hacerle la guerra. Pero mientras usted está fortalecido en el Señor, usted es impenetrable. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y dice aquí en el versículo 14, ahí empieza lo que son las armaduras. Dice: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, ¿qué es la verdad? El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos estar ceñidos por la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. No debe haber mentira en nuestros corazones. No debemos pronunciar palabras que sean de mentira, sino ceñidos con la verdad. Lo que es la palabra de Dios, la justicia de Dios, las cosas que son de Dios. No pierda su tiempo, hermano, pronunciando dichos de su boca que sean contrarios a la palabra, profiriendo maldición, ni cosa que a Dios no le agrada. Debemos estar firmes, creyendo y confiando en las cosas del Señor. O sea, los lomos aquí con la verdad, puesto ahí, los lomos con la verdad de Dios, ahí andado erguido, parado firme, gloria a Dios, creyendo en las cosas del Señor, en la verdad de Cristo, para que nosotros podamos resistir. Dice: y vestido con la coraza de la justicia. La coraza es algo que se ponían ahí para protegerse, especialmente de las flechas y de los dardos que los enemigos lanzaban contra ellos. Se ponían esa coraza para fortalecer más, protegerse más de la espada, de las flechas, de las lanzas. Así mismo es en el mundo espiritual. Nosotros debemos ceñirnos, fortalecernos en Dios. ¿Para qué? Para que cuando los ataques del enemigo vengan, nosotros tengamos una coraza, una resistencia para nosotros resistir y estar firme. Y eso le llaman la coraza de la justicia. Nosotros debemos ser justos. Dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nosotros tenemos que buscar la justicia de Dios, las cosas que son por la fe, las cosas que provienen de buen nombre del Padre, de su palabra, del Espíritu Santo. No busque justicia de hombre, busque la justicia de Dios, que esa es la que lo va a fortalecer, que esa es la que lo va a ayudar a que usted alcance los propósitos que Dios tiene para su vida. Y dice el versículo 15: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, cálcese con el evangelio. Donde quiera que usted se mueve, hable de Cristo. Donde quiera que usted se mueve, predique la palabra al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, en la universidad. Donde quiera que usted se mueve, predique esa palabra de salvación, el evangelio de la paz. Porque usted no sabe cuántas personas hay en tribulación, y cuando escuchen el mensaje de salvación, salvación, reciben liberación y reciben paz. Dice que los pies de los que anuncian buenas nuevas, gloria a Dios, santo es el Señor, son de bendición. O sea, usted y yo como cristianos debemos anunciar la palabra donde quiera que vamos, ceñir nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, no ande caminando por ahí perdiendo el tiempo. Camine, y a todo lo que usted pueda, predíquele la palabra, porque para eso, gloria a Dios, estamos aquí, para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero ¿cómo se van a convertir si no se le predica? Y usted y yo estamos llamados a eso, a predicar su palabra. Y dice el versículo 16, dice: sobre todo, o sea, oye lo que el apóstol Pablo resalta: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, ese escudo, nosotros tenemos que tener esa fe, pedirle al Señor que nos aumente la fe,
Muchas veces nosotros pedimos muchas cosas, pero debemos pedir fe. Cuando tenemos fe, la fe yo la entiendo como un símbolo de autoridad, de poder. Dice la palabra, si crees, verás la gloria de Dios. El Señor Jesús decía, no te he dicho que si crees, al que crees todo le es posible. Y en muchas ocasiones el Señor recriminaba a los apóstoles por la poca fe. O sea, nosotros debemos ceñirnos, agarrar el escudo, tomar el escudo de la fe. Un escudo, usted ve que es una arma que se ponían en las manos para defenderse. Cuando venía cualquier ataque, pues ellos con el escudo pues se defendían y lo bloqueaban. Así mismo es en el mundo espiritual, la fe como un escudo que bloquea y apaga todos los dardos de fuego del maligno. No importa cómo el maligno lo ataque, si nosotros tenemos esa fe alta, esa fe puesta en Jesús de manera fuerte y vigorosa, no importa cómo el enemigo nos ataque, no nos va a hacer efecto. Nos vamos a mantener porque tenemos un escudo que nos protege, y eso es la fe. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús. En una ocasión, cuando el Señor iba caminando por las aguas, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y él le dijo, ven. Y Pedro, movido en fe, se apió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero hubo un problema, que él, gloria a Dios, cuando el viento azotó las olas, quitó los ojos del maestro. Ahí es que está el error de muchos cristianos, que cuando viene el proceso, viene la prueba, viene la tribulación, quitamos los ojos de Jesús, y ahí es cuando fallamos. Si nosotros mantenemos los ojos puestos en Jesús, no importa cuál sea la circunstancia, esa fe nos va a menguar, y no importa lo que venga, nos vamos a mantener firme. Dice también en el versículo 17, y tomate el yelmo de la salvación. ¿Qué es un yelmo? Un yelmo es como un casco que se ponían los soldados en la cabeza, que le cubría la cabeza y prácticamente parte del cuello. Eso es para protegerse, gloria a Dios, de que la lanza o la flecha o la espada, si lo golpeaba en la cabeza, pues penetrara al cráneo y lo matara. Así mismo somos nosotros. ¿Qué es la salvación? Usted debe y yo asegurar eso. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo y confesamos su nombre con fe y le creemos de corazón, somos salvos. Porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. La salvación es por fe. Automáticamente usted confesó el nombre de Jesucristo y cree en Él, usted es salvo. Pero debemos asegurar esa salvación, o sea, ponernos ese yelmo en la cabeza, pedirle al Señor siempre en oración, Padre, guarda mis pensamientos. Dios mío, guarda mis oídos, que las cosas que yo escuche, Dios amado, que no vengan de tu palabra o de tu espíritu, Dios mío, que yo las rechace, que no permita que ningún pensamiento penetre a mi mente y a mi corazón. Dios mío, blinda mis ojos para que las cosas que yo vean sean cosas espirituales, porque conforme a donde usted tenga puestos sus ojos, ahí estará todo su ser, porque los ojos son como una lámpara. Y asimismo también que blinde su boca, que por su boca no salga cosa descompuesta, sino cosa de buen nombre, para glorificar, para bendecir. O sea, en pocas palabras, todo lo que usted tiene que salir por su boca es la palabra de Dios. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, hay que pedirle al Señor, Padre, guarda mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Me cubro con tu sangre. No permita, Dios del cielo, que ninguna influencia del enemigo me afecte, Dios amado, ni que altere mis sentidos espirituales, ni mis oídos, ni mi mente, ni mi vista, ni mi boca. Para eso esa coraza, ese yelmo de la salvación. Usted tiene que aferrarse a la salvación y por ninguna circunstancia permita que el enemigo le robe eso. Hay muchos cristianos que le dan, se le importa una cosa como la otra, la salvación. No, hermano. Aquí lo que se está jugando es la salvación. Aquí lo que se está jugando es una eternidad o en el infierno o una eternidad en el cielo. O sea, en bendición o en el infierno quemándonos. O sea, esto no es un juego. Debemos actuar en serio y poner la salvación de Dios como prioridad. No permita que nada ni nadie haga que usted caiga de la gracia y que usted pierda la salvación. Dice también, y la espada del Espíritu. Aquí vemos el Espíritu. Cuando dice Espíritu con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Algo que me llama un poco la atención, que yo he visto con lógica preocupación, que la mayoría de los cristianos leen poco la palabra de Dios. Entonces hay una debilidad, porque cuando el Espíritu Santo quiere usar la espada que usted tiene, no, pues no encuentra nada en usted. Por eso muchas veces vemos mensajes en las iglesias que son como mensajes, mucha palabrería pero vana, o sea, no tienen palabra de Dios, no tienen fundamento. Se llenan de predicar historias, acontecimientos y vivencias. No, hermano, aquí lo que hay que hablar es la palabra de Dios. Dice la palabra que todo lo que se haga conforme a la palabra, sea de hecho, sea de obra, sea de palabra, todo conforme a lo que esté escrito. No se salga de ahí, hermano. Y si usted va a decir algo y no es conforme a la palabra, cállese, porque lo demás no edifica. Lo que edifica es lo que Dios dejó, y Él dejó su palabra. No predique si no es de la palabra. No predique si no es en la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza la palabra para defendernos. Gloria a Dios. Él utiliza lo que Dios dejó, lo que Él mismo escribió, inspirando a hombres y mujeres para que escribiera. Muchas veces nosotros queremos buscar conocimiento por ahí. No, hermano. Si los conocimientos que usted va a buscar por ahí no se ajustan a la palabra de Dios, suelte eso, que eso no viene de Dios. Lo que funciona aquí es lo que dice la palabra, y la palabra es la que dice las cosas, cómo es que hay que hacerse. Si usted no se ciñe por la palabra, pues usted no va a tener revelación, usted no va a tener lo que es profundidad en Dios. Y dice aquí en el versículo 18, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Otra vez vemos el Espíritu mayúsculo, en el Espíritu. Tenemos que orar en el Espíritu Santo. Por eso es que debemos pedir al Señor que su presencia, por eso Moisés decía, si tu presencia conmigo no va, mejor no nos saque, porque la victoria total nos la da el Dios por medio de su Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos las cosas en el Espíritu, pues las cosas funcionan. Como le dije anteriormente, no con fuerza, no con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Y también dice, y recibirán poder. Oh, gloria a Dios. Y el Señor Jesús dijo, sin mí nada podemos hacer. Y Él envió el Espíritu para que nos guíe. O sea, en todas las cosas que nosotros vamos a hacer, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. No haga las cosas a la ligera. Debemos siempre orar. La oración no se puede, usted no puede desprenderse de la oración. Mañana, tarde y noche nosotros tenemos que tener devocionales diarios de oración. Hacer guerra, orar es hacer guerra. O sea, orar es arrebatar. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos los arrebatan. Si usted no es violento en la oración, si usted no es violento espiritualmente hablando, pues usted no va a arrebatar las bendiciones de Dios, y el enemigo se va a burlar en su cara. Esas enviaciones que le envían, usted la deshace con oración, con guerra espiritual de oración. Y algo que me llama la atención, cuando usted le envían ataques de brujería, devuélvaselo a la persona que se lo envió, a su remitente, que él reciba de su medicina, para que cuando eso le llegue a él, entonces él entienda que no puede enviar más, porque todo lo que envió usted se lo va a devolver. Así él va a tener conciencia de lo que está haciendo, y se va a arrepentir. Gloria a Dios, santo es el Señor. ¿Por qué? Porque solamente cuando nosotros sentimos dolores, cuando nosotros sabemos por lo que pasa el otro. Pero cuando nosotros no sabemos lo que está pasando el otro, nosotros actuamos sin misericordia. Pero cuando las cosas nos llegan a nosotros sabemos lo que es el dolor, sabemos lo que es llorar, sabemos lo que es estar afligido. Entonces por eso es bueno cuando hay enviaciones de brujería, de hechicería, de demonios que han sido enviados para hacerte la guerra, para arruinarte económicamente, espiritualmente, todo el sentido de la palabra. Cuando usted ore, átelo. Es importante que en sus oraciones usted ate al enemigo. El Señor Jesús dice que usted no puede entrar a una casa sin primeramente atar el hombre fuerte. Después que usted ate el hombre fuerte, entonces usted podrá saquear toda su casa. Primero es ate el enemigo, encadénelo y ordénele en el nombre de Jesús que se vuelva su remitente, y que conforme a como Él quiso hacerlo con usted, que se haga con Él. Gloria a Dios. No se quede con ninguna enviación. ¿Por qué? Porque le hacen una enviación, usted la destruye en oración, pero le van a seguir enviando, le van a seguir enviando, le van a seguir enviando. Y Satanás no tiene misericordia. Y las personas que se dedican a la brujería tampoco tienen misericordia. Por eso es que nosotros debemos devolver al remitente esas enviaciones, esos espíritus que enviaron para destruirnos.
y cubrirnos con la sangre de Jesucristo, cubrir nuestra casa, cubrir nuestra finanza, cubrir nuestra familia y siempre orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos debilitados. Hay hermanos en las iglesias que están debilitados, pero cuando usted ora, usted le envía como una rema. Ángeles de Dios van en auxilio, el poder de Dios va en auxilio, el socorro del Señor va en auxilio. Esa persona que estaba debilitado por cualquier circunstancia recibe ánimo, recibe fuerza. Entonces cuando esa persona recibe fuerza y se fortalece, entonces él empieza a clamar y también ora por usted. Entonces se mantiene esa conexión de fuerza que va y viene y somos fortalecidos. Por eso es tan importante congregarnos, por eso es tan importante la unidad en la iglesia. Hermano, no se lleve de chisme, no pierda su tiempo criticando al hermano, mirando los defectos del hermano. Mejor coja el tiempo ese de hablar y de criticar para usted orar profundamente, para buscar la presencia, porque ahí que vamos a tener la victoria. O sea, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. O sea, en la oración debemos ser perseverantes. No ore hoy, mañana y ya suelte eso ahí. No. Usted tiene que orar hasta que usted sienta respuesta de Dios, hasta que usted tome el dominio y el control de su situación, hasta que usted sienta que su casa es libre, hasta que usted sienta que las bendiciones de Dios han llegado a su vida, hasta que usted sienta que está en el nivel espiritual que usted debe estar. Nosotros estamos para andar en nuestras alturas, no para andar en el piso. Nosotros estamos para hacer, gloria a Dios, santo es el Señor. Dice la palabra que hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos que tener nuestra mente de que nosotros somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios y hemos sido bendecidos con todo en los lugares celestiales, nosotros aquí no podemos estar mendigando. Por eso es que nosotros debemos de pararnos en fe, hacer guerra espiritual contra ese enemigo que viene a robarse todo, a destruir todo. Y cuando nosotros hacemos guerra, pues nosotros, el Señor va a venir prontamente y lo va a aplastar y lo va a poner por debajo de nuestros pies. Y nosotros vamos a tener la victoria. Dice la palabra que el Señor nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Gloria a Dios. O sea, nosotros, el Señor Jesús dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y esa misma autoridad Él nos la delegó a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros en su nombre también, nosotros ejerzamos la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para sanar los enfermos. Gloria a Dios, para predicar la palabra y que las personas vengan a los pies de Cristo Jesús. Para que el reino de Dios sea implantado, un reino de paz, un reino de seguridad, un reino donde haya bendiciones, donde el enemigo no tenga parte ni suerte. Pero si nosotros no hacemos guerra espiritual, si nosotros no tomamos las armaduras de Dios, pues no vamos a avanzar en estos caminos y el enemigo nos va a dar con todo y nos va a derribar. Porque esto es con el Señor. Sin Él no se puede hacer nada. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí esta enseñanza de hoy. Espero que si no se han suscrito, se suscriban al canal, le den me gusta y comparten el video con personas que necesitan de esta enseñanza para fortalecerse en Dios y salir de esa vida, como digo yo, esa vida miserable que llevan, aún sirviéndole al Señor Jesús, que no ven respuesta. Usted tiene que orar hasta que vea respuesta y utilizar los instrumentos que Dios dejó en su palabra para que nosotros podamos vencer y ser victoriosos. Esto, si usted se pone con la fuerza suya, no va a salir con nada. Pero cuando nosotros buscamos la fuerza de Dios, la armadura de Dios, pues nosotros vamos a ser, gloria a Dios, invencible. ¿Por qué? Porque nosotros debemos buscar siempre de Dios. Porque a pesar de que nosotros tenemos salvación, a pesar de que nosotros tenemos al Espíritu Santo, a pesar de que nosotros somos salvos por gracia, debemos recordar algo, que nosotros todavía somos humanos. Vivimos en un cuerpo débil que si nos descuidamos nos destruye. Por eso es que debemos siempre fortalecernos en el Señor, porque somos débiles. Entonces, como somos débiles, necesitamos agarrarnos del fuerte. ¿Y quién es el fuerte? Jesús. ¿Quién es el fuerte? Su Espíritu. ¿Quién es el fuerte? El Padre eterno, el Dios todopoderoso, que dice su palabra que es Señor en el cielo y en la tierra. Dios le bendiga y Dios le guarde, queridos hermanos.